Quiero comenzar a partir de hoy una serie de predicaciones los domingos por la tarde acerca de ciertas doctrinas bíblicas que tienen relación con la salvación. Hoy vamos a comenzar con la redención, que nos enseña la Biblia. Claro, no va a ser una tesis ni mucho menos, ¿verdad? Voy a tratar de dar la información básica o fundamental o elemental de esta doctrina. Así no es un tratado, mucho menos un documental presentado o una tesis, repito, de esta doctrina, porque nos llevaría varios domingos y varias horas de predicaciones. Sencillamente lo elemental, resumido, para que usted y yo podamos refrescar nuestra mente y nuestro corazón acerca de algunas subdoctrinas de la doctrina de la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos ahora. Padre celestial, cuán felices somos y cuán agradecidos queremos extender nuestro corazón a través de nuestras palabras con esta oración, porque nos has alcanzado en tu gracia, mi Señor, y podemos decir de tu Hijo Jesucristo que Él es nuestro Salvador. Y no porque nosotros hayamos logrado llegar a cumplir ciertos requisitos para poderlo hacer, sino sencillamente porque no somos nadie, no tenemos y no hemos podido cumplirlos, ni los cumpliremos como seres pecadores, sino por la gracia divina que nos ha alcanzado y nos ha mirado y ha sido suficiente para darnos la eterna salvación. Padre amado, te ruego que bendigas los minutos siguientes que estamos comenzando la predicación o la enseñanza bíblica acerca de esta doctrina fundamental y elemental de la vida cristiana, la redención, para que nos des la capacidad de aprendizaje, de retención y de práctica también. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar en el tiempo de la predicación, hermanos, y me da mucho gusto que podamos compartir la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas, a esta congregación que reunida y congregante en dicha ciudad, y Pablo comienza su carta hablándoles acerca de la salvación. Les comenta, les escribe, les recuerda, y al final de este primer párrafo les dice: en quien tenemos, hablando de Jesucristo mismo, redención, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Qué importante es entender, hermanos, lo que creemos. No solamente decir, bueno, yo soy cristiano y bueno, pues yo creo lo que esa iglesia predica. Bueno, ¿y qué predica esa iglesia? Bueno, predica lo que yo he adoptado como credo. Y ahí nos vamos a llevar en un círculo, ¿verdad? Interminable. No es nada más yo creo lo que ellos creen o lo que la iglesia cree o lo que la determinada denominación cree, sino qué es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios lo debemos de creer sin cuestionarlo, sin someterlo a votación, porque es doctrina. Eso no es como aquellos sínodos que hacía el clero algunos siglos atrás para definir por mayoría de votos y a través de quién estaba a favor de determinada doctrina, y si la mayoría de los votantes estaban de acuerdo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a creer. No, nosotros no creemos eso como evangélicos, como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros creemos lo que Dios enseña en su preciosa palabra, lo entendamos o no lo entendamos, nuestra mente nos alcance para comprenderlo o no lo comprendamos, es doctrina bíblica, es algo ya establecido por Dios, no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar, no lo podemos darle un giro para que pueda ser pueda entrar a nuestra capacidad de entender. Es palabra de Dios y así debemos de comprenderlo, debemos de asimilarlo y así debemos de practicarlo. Estoy hablando específicamente, hermanos, de una doctrina o subdoctrina de la doctrina de la salvación.
de la redención. Pablo les escribió a la iglesia de Colosas, repito, y les dijo, en Cristo hemos tenido la redención y el perdón de pecados a través de su sangre que Cristo derramó cuando fue crucificado en el Gólgota, en el monte Calvario. Y una de las doctrinas, hermanos, que debe de atraer siempre nuestra atención de cada cristiano de una manera particular, pues es la doctrina de la redención, puesto que la redención, esta doctrina, tiene un significado tan extenso, y voy a tratar de explicar en esta tarde algunas palabras que se utilizaron, los escritores inspirados por el Espíritu Santo en su idioma original, de donde se tradujo al castellano redención o redimidos. Es interesante porque no solamente es, redención. Ya entiendo lo que es redención, compra o rescate y san se acabó. No, hay algo más allá. Nos enseña la palabra de Dios, razón por la cual digo que tiene un significado muy extenso, ya que la redención se encuentra íntimamente relacionada o asociada con la doctrina de la justificación, que hemos mirado un poco de esta en los estudios de los miércoles, el estudio bíblico, que está también relacionada con la doctrina de la regeneración, también asociada íntimamente con la doctrina de la santificación y también con la doctrina de la resurrección, entre muchas otras, adopción, reconciliación, propiciación y algunas otras más, el perdón también que hemos obtenido cuando fuimos salvos. Los judíos, hermanos, quiero decirles que los judíos o los israelitas tenían en mente un par de ideas, por lo menos, de lo que era redención. Ellos le llamaban redención al acto de que un pariente, un familiar de ellos muy cercano, pudiese llegar a vengar la sangre de algún familiar que había sido asesinado. A ese pariente cercano, ellos le llamaban Goel. Goel le llamaban a ese pariente, a ese familiar cercano, a aquel que habían matado, que habían asesinado. Entonces, el Gael tenía el derecho y la obligación de vengar la sangre de aquel pariente que había sido aniquilado. Ellos tenían esa idea. Ese Gael lo conocían como el redentor, aquel que va a vengar, aquel que va a traer venganza por aquel asesinato, y nosotros estaremos tranquilos cuando nuestro Gael, nuestro redentor, actúe. El pasaje lo encontramos, hermanos, hay varias referencias en Números, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 35, versículo 12, la palabra de Dios nos recuerda las palabras siguientes. Números 35, 12. Dice la palabra del Señor, versículo 12 del capítulo 35. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, es decir, del redentor. Dice, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto leí, ¿cuál leí? 32, ¿verdad? Vamos a ir brincarnos al 19. Números 35, 12, vamos al 35, 19, donde dice, y el vengador de la sangre, estamos hablando, hermanos, del Gael, el vengador, que se le conocía como el redentor, únicamente que nuestras Biblias al castellano lo tradujeron como el vengador. Suena así muy peliculesco el asunto. Sin embargo, lo más propio sería el redentor, el Gael, aquel que va a vengar y a traer paz a nuestra conciencia porque ha vengado el asesinato de nuestro familiar, de nuestro pariente. Versículo 21 del mismo capítulo 35, dice la Biblia, o por enemistad lo hizo con su mano y murió el heridor, es decir, el asesino morirá, es un homicida, pero el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Así que si algún pariente lo tenía, decía, hey, mataron a nuestro pariente en tal lugar, en tal situación, en tal estado, fue con una alevosía y ventaja. Así que ¿quién de nosotros es el Gael? ¿Quién será el redentor? Aquel que va a vengar, a redimir la vida de nuestro hermano, de nuestro primo. Yo soy el más cercano, soy el más aventado, el más
el más valeroso, así que yo lo voy a hacer y no voy a descansar hasta que encuentre al homicida, y así será. Para ese entonces, hermanos, Dios estipuló y enmarcó lo que se le conoce como las ciudades de refugio. Era el único lugar en las ciertas ciudades que Dios dijo, que esta ciudad y esta ciudad y esta ciudad, el homicida que haya, aquel homicida que haya cometido ese crimen con dolo o sin dolo, ¿verdad? Va a huir y va a buscar la ciudad de refugio, porque si lo encuentra el Redentor o el Gael, pues entonces va a vengar la sangre de su pariente. Pero estando en la ciudad es intocable hasta que lleve un juicio. El vengador o el redentor, versículo 27 también, hermanos, de Números 35, versículo 27 nos dice la escritura: y el vengador o el redentor, es decir, el Gael, de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador o el redentor de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Si el vengador llegó y supo que estaba el homicida de su familiar, que estaba en la ciudad de refugio, dijo, pues no puedo entrar. Y si puedo, era una ciudad normal, ¿verdad? No era una ciudad, ¿verdad? Un tipo de cerezo o de prisión, no, era una ciudad normal, más que habían sido asignadas como refugio por la misma ley de Moisés, ¿no? Por Dios mismo. Sin embargo, si el vengador podía entrar, pues no lo podía matar, porque estaba en su derecho de estar protegido hasta que recibiera un juicio por una autoridad civil. Sin embargo, si el homicida se descuidaba y salía del muro de la ciudad y andaba por ahí, ¿verdad? Fuera del muro, cerquita, pero fuera, el vengador andaba por ahí, el redentor, pues podía matarlo y no lo iban a culpar de homicida, porque tenía el derecho y estaba desprotegido fuera de la ciudad. Bueno, a ese vengador de la sangre, como dicen nuestras Biblias, en la versión en castellano, en la Reina Valera, era el Gael, es decir, el redentor, o aquel que llevaba a cabo el acto de redención. En Deuteronomio, capítulo 19, hermanos, si vamos al libro siguiente, capítulo 19, versículo 6, nos dice la Biblia, Deuteronomio 19, 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, es decir, el redentor, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, y debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente, y continúa la idea. Aquí vuelve a mencionar Deuteronomio el vengador o el acto o el redentor o el acto de redimir. Versículo 12 y versículo 13. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Ahora, principalmente, hermanos, si el homicida había matado a una persona con alevosía y ventaja, con mayor razón, una vez que haya ido a una ciudad de refugio para no haber sido maltratado o haberlo matado o inculpado injustamente, bueno, iba a una ciudad de refugio, llegaba el vengador, llegaba el redentor, lo buscaba, y los jueces de esa ciudad pues debían de emitir su sentencia, ¿verdad? Y si lo encontraban culpable, que realmente había sido el homicida y no solamente había sido inculpado, bueno, entonces lo daban al vengador y el vengador cobraba la redención, es decir, lo mataba. Acuérdense que la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Después vino el Señor Jesucristo, hermanos, y vino a transformar y a cambiar toda esa ley que el pueblo, pues por su dureza de corazón, debía de tomar en consideración para mejorar sus caminos. Las naciones en torno, hermanos, a la sociedad judía o israelita en aquel entonces, pues estaba muy contaminada y muy manchada y muy pervertida. Entonces Dios tuvo que levantar normas, leyes, tuvo que levantar normas de conducta moral y convertirlas, hermanos, en leyes, legislarla para que su pueblo se abstuviera de los pecados y de los crímenes. Y quien cometiera un crimen, bueno, debía de pagar por él. Esta era la idea primaria, hermanos, que tenían los israelitas acerca de la redención, el acto de vengar la sangre de algún pariente. Pero también ellos entendían como redención el hecho de pagar para que
dieran en libertad a uno que había sido vendido, y al hecho de pagar para poder rescatar a aquella persona que habían vendido como esclavo, ese era el acto de redimir o de rescatar. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de una cultura diferente, de una civilización distinta, siglos atrás. Hoy en día decimos ya no hay esclavitud, pero todavía hay esclavitud en algunos países y en algunas islas del Caribe. Todavía hay y en algunos otros rincones del mundo todavía hay esclavos, aunque no se quiera reconocer por los derechos humanos y ciertas organizaciones. Sin embargo, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, vemos que cuando alguna persona, ¿recuerdan cuando se me viene a la mente ahora mismo a José? ¿Se acuerdan que lo habían vendido? Uno de ellos lo quería matar. No, ¿cómo vamos a matar? Pues es nuestra propia sangre, es nuestro hermanito. Eso es nuestro medio hermano. Y es muy chiquiado, a veces es el consentido de nuestro padre, ¿verdad? Es el que nos pone dedo para ir y les dice dónde andamos y que no andamos ahí cerca de la casa, cuando decimos que aquí andamos pastoreando sus ovejas y bueno, era el que le informaba a su padre. Así que sus medios hermanos no querían a José, pero había algo de afectividad en ellos. Y uno dijo, no vamos a matar a nuestro hermano. Vamos a deshacernos de él, pero pues vamos a venderlo. Miren, allá van unos ismaelitas, ¿por qué no se lo vendemos a ellos? Y lo agarraron, le dijeron, cállate chiquito, no vas a hablar nada, te vamos a vender, te pudimos haber matado, pero te vamos a vender mejor, para que ahí a ver dónde Dios te quiere llevar. Y lo vendieron. Solamente para ilustrarlo, nadie lo redimió. En el al punto que voy, hermanos, es que alguno de sus hermanos, como pariente de José, pudo haber buscado a los ismaelitas y lo pudo haber comprado. Uno de ellos, quizás su conciencia le pudo haber redarguido, dijo, no, yo voy a ir, dijo Simeón. Simeón creo que fue el que lo defendió, el mayor. Simeón pudo haber dicho, bueno, ya lo vendieron, voy a buscarlo, voy a seguir y preguntar por esos mercaderes árabes que andaban por ahí. Y voy a buscarlo y voy a pagarle a ellos a ver si me quieren vender a mi hermano. Si uno de ellos hubiera hecho eso, a eso se le llamaba el acto de redimir o rescatar. Si vamos a Levítico, hermanos, Levítico 25, por favor. Levítico capítulo 25, versículo 47, nos da esta idea. Por aquí está hablando de esclavos propiamente. Levítico 25, 47, dice la escritura, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío, o su primo, pues, lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo podrá rescatar, o si sus medios le alcanzaren después de que se haya vendido él mismo a un extranjero, dice, pues él mismo se podrá rescatar. Redención o rescate o compra. La otra idea, hermanos, que tenían los judíos o los israelitas respecto a la palabra o el concepto de redención, más adelante el concepto de redención, voy a decirlo así, se cristianizó o se espiritualizó, voy a decirlo para que poderlo entender. Pero en el Antiguo Testamento esa era la idea. Ellos entendían eso, rescate o redención, pues es el pago que se da para que liberen a alguno que fue vendido o que fue esclavizado, y a ese hecho se le conocía como redención. Y en Levítico Dios lo legisló, lo creó como ley, y Dios dijo, mira, vamos a hacer algo, dijo Dios. Si uno de ustedes pues no le va muy bien en la vida, ¿verdad? Y pues no sobresale y tiene necesidad y es de familia grande y numerosa y comen mucho. Y tienes un conocido, un amigo o tienes algún vecino que sea un extranjero, es decir, que no sea parte de tu pueblo, pero que esté viviendo con ustedes, alguien de fuera, quizás un egipcio, un árabe, por lo menos, bueno, creo que árabe, ¿verdad? Porque eran acérrimos enemigos, pero un extranjero que no perteneciera a tu círculo, ni a tu cultura, ni a tu tierra,
y él le va bien, es una persona de dinero, de riqueza, por lo menos no le falta nada. Y tú vas y te está yendo mal y dices, oiga, ¿sabe qué? Pues tengo familia y no me está yendo bien y el único recurso que tengo ahorita es pues venderme a usted. Quiero venderme, es decir, quiero ponerme a su servicio, ¿verdad? Quiero ponerme a trabajar para usted, y yo voy a trabajar las horas de que usted me solicite, y yo voy a estar aquí para usted será mi patrón, será mi amo, así que, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Digo, ok, está bien, te voy a dar casa, vas a trabajar, vas a ser mi sirviente, vas a ser mi administrador, lo que sea. Y Dios dijo, cualquier pariente cercano, sea tu tío, sea tu primo, sea el sobrino, sea el quien sea, te va a poder rescatar con el extranjero siempre y cuando pague el precio que le imponga. O si te va bien con él y ya hiciste tu ahorrito y dices, oiga, pues ya me quiero liberar, ya me compuse en mi situación financiera, ¿verdad? Quiero liberarme, quiero yo continuar por mi cuenta, ¿verdad? Así que póngame precio y yo le pago por mí mismo. A ese hecho de pagarse, hermano, o de pagar un familiar, lo conocían y Dios lo había estipulado así como el rescate o la redención. Qué interesante, ¿verdad? Esas eran las ideas que tenían, hermanos, los judíos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, entrando al Nuevo Testamento, y con esto entramos al punto número 2 de 3, encontramos en la palabra de Dios por lo menos 3 términos en su idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, que nos dan una idea un poquito más extensa y más consolidada respecto a al término y al concepto redención. Ahora, en términos bíblicos, vamos a decirlo así. Encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos amados, un término que es el término agorazo. Agorazo se ha traducido al castellano como redención o redimir, y la palabra agorazo en su idioma original significa literalmente comprar en el mercado. Comprar en un mercado. La idea, hermanos, era sencillamente esta: cuando una persona llegaba a alguna plaza, llegaba a algún lugar, y estaba en ese mercado ambulante, probablemente llegaba, compraba algún artículo de ese mercado y se iba. Al hecho de llegar a un lugar específico, a un mercado, y comprar algún artículo o algún enser necesario, pagaba por el precio, recibía el artículo y se iba. A ese hecho se le conocía también como redención. Voy a pagar un precio por algo que yo necesito. De ahí viene el término agorazo, o esa es la idea del término agorazo, comprar en el mercado. Ahora, en términos bíblicos, hermanos, este término agorazo, que significa comprar en el mercado y se ha traducido en las Biblias como redimir o redención, esta verdad incluye que los no salvos son esclavos del pecado. Una persona, es decir, usted y yo antes, hermanos, de haber creído en Jesucristo, éramos esclavos del pecado, nos dice la Escritura. Si me acompaña a Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2:12, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les recordó, Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos, antes alejados de Dios, no teníamos esperanza, no teníamos Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 14, Pablo añade una idea más a este término. Romanos 7, 14, dice la Escritura, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, dice la Biblia, al pecado. Vendido al pecado. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, 1 Corintios 12, 2, dice, sabéis que cuando erais gentiles, es decir, no éramos salvos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Antes de convertirte, ¿verdad? Te ibas, te llevaban y no sabías qué hacer. ¿Por qué? Porque eras siervo, eras esclavo. Nada más agachabas la cabeza y obedecías.
Ahora, el hecho, hermanos, de agorazo, la idea de agorazo, comprar en el mercado, incluye de que usted y yo, antes de estar sin Cristo, pues estábamos vendidos al pecado, ¿verdad? No teníamos herencia en los cielos, no teníamos esperanza, vivíamos sin Dios, quizás con alguna religión, pero ¿de qué sirve la religión? De nada. Aplaca la conciencia la conciencia pecaminosa que tenemos, pero no nos da la salvación, no nos da la tranquilidad, no nos da la felicidad. Así que cuando Cristo vino a morir, hermanos, por usted y por mí, por usted y por nosotros, Él vino a comprarnos de este mercado llamado pecado. Vino a este mundo, a este cosmos, aquí tomó un cuerpo humano como el suyo y el mío, murió, resucitó al tercer día para consolidar y completar y consumar la salvación. Y al creer en Cristo, se aplica la salvación a nuestras vidas. Hemos sido comprados de este mercado en el cual estamos viviendo, que es el pecado y es el mundo. La frase comprar en el mercado, hermanos, habla de la redención en sentido general. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Normalmente, hermanos y muchachos, cuando uno dice, no usa el término ya fui redimido, ya fui rescatado. Normalmente uno dice, ya, gracias a Dios yo tengo la salvación, gracias a Dios ya recibí a Cristo. Pero normalmente no utilizamos el término, gracias a Dios, Dios me rescató de la vida antigua que tenía. Gracias a Dios, yo ya soy redimido, decimos, muy rara vez, ¿no? Pero el término, hermanos, implica algo mucho más allá de lo que pudiésemos entender a simple expresión. Pero la frase agorazo habla de redención en sentido general. Ahora, hay otro término, hermanos, en el Nuevo Testamento, en su idioma original. Además del término agorazo, existe otro término que se ha traducido como sencillamente redención, pero implica otra idea. Es el término exagorazo. El término se le aplica ya aquí un prefijo ex a la palabra agorazo, exagorazo. Y la idea o el significado de la palabra exagorazo, hermanos, es comprar del mercado. El término agorazo significa comprar en el mercado. Yo voy al mercado y compro, y punto, se acaba, esa es la idea. Pero de exagorazo es comprar del mercado. La idea aquí, hermanos, comprar del mercado es que se nos da un nuevo concepto, es de sacar, de extraer, de sacar, de liberar. Cristo nos compró, es decir, nos rescató, hermanos, pero no solamente nos ha rescatado del mundo, sino que nos ha tomado y nos ha hecho su propiedad. Aquí va añadido esta idea. Implica que uno que ha sido sacado de este cosmos, de este mundo o de la condenación del infierno, nunca más será devuelto a ese lugar de esclavitud. Cuando un esclavo, hermanos, en aquellos tiempos era liberado, ¿se acuerda? Cuando vamos a hablar nuevamente, ya que tenemos en mente a José. Los ismaelitas compraron a José. ¿Cuándo José regresó, hermano, con sus hermanos? Never. Nunca. Ya no regresó. Porque ellos lo compraron y ellos fueron su propiedad. Y ellos sabían, si ellos se querían quedar con este muchachito José, que tenía aproximadamente unos 17, 18 años, dicen algunos, era muy joven. Si ellos querían quedarse con él para que fuera sirviente de ellos o ellos lo querían preparar y darle cultura y educación, bueno, era de ellos. Si ellos querían venderlo a alguien más, bueno, ellos lo podían vender. Ellos tenían, voy a decirlo así, los derechos del esclavo. Entonces, ellos lo compraron con la idea, a sus hermanos, con la idea de nunca devolverlo más allá. Usted y yo, hermanos, al haber creído en Jesucristo, fuimos salvos, es decir, fuimos rescatados de la condenación del infierno, fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. El himno que cantamos previo a la predicación era mi culpa, Él llevó, dice la palabra del Señor. Él pagó el precio de nuestra condenación, o más bien de nuestra salvación, de manera que nos rescató, nos redimió, nos rescató porque Él pagó un precio. Y ¿sabe qué, hermano? Ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos.
Pablo le escribió a los griegos de Corinto y les dijo, hermanos, les dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y ya no sois vuestros. Ustedes ya no se pertenecen, hemos sido comprados por precio y glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo, hermanos, ya no me pertenece a mí, es un estuche que Dios me ha prestado para el alma y yo debo de cuidarlo. ¿Por qué? Porque no es mío. Cuando usted y yo, cuando a nosotros nos prestan algo ajeno o nos dan a cuidar algo que no nos pertenece, que es propiedad de otra persona, pues lo cuidamos lo más que podamos. ¿Verdad? Lo cuidamos. No queremos que nadie se acerque. Si es un carro, no se acerquen porque lo van a rayar. Van a quebrarle un cristal. Si es un reloj, cuídame mi reloj. Sí, bueno, hijo, lo vemos, este reloj es caro, como los que usa el pastor. Ese reloj es caro, eso voy a cuidarlo, lo voy a meter aquí, lo voy a guardar y que no me lo vayan a robar. Lo cuidamos, lo guardamos. Si nos dan a cuidar una mascotita, ¿verdad? Pues le damos de comer todos los días. No vaya a ser que cuando llegue el dueño, ¿verdad? Nos vea y le vamos a entregar la mascota toda enjuta, ¿verdad? Y flaca o en una cajita, ¿verdad? Ya se nos fue. Entonces, este cuerpo ya no, ¿por qué? Porque hemos sido comprados, hermanos, por el Señor Jesucristo. El término agorazo nos da la idea de comprar en el mercado, en sentido general. El término exagorazo nos habla de comprar del mercado, es decir, de comprar ahí y de extraer, de sacar, para nunca más ser devuelto a ese lugar de esclavitud. Gálatas capítulo 3, versículo 13, hermanos, dice la Biblia así. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, es decir, nos compró de este mercado llamado pecado o llamado cosmos o mundo, nos redimió de la maldición de la ley. Nos compró y nos extrajo, nos hizo su propiedad para nunca más estar condenados. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice el Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos la palabra del Señor también en Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas 1, 68, dijo Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y que ha redimido a su pueblo, dijo Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Bendito sea el Señor que ha redimido, que ha comprado. ¿Sabe qué palabra utilizó Zacarías aquí? El término exagorazo. Bendito Dios, sea el Dios que vino a comprarnos del mercado y nos ha liberado a nosotros como pueblo y nos ha colocado como propiedad de él. Tito capítulo 2, versículo 14, unas páginas más adentro del Nuevo Testamento, pasando Timoteo, pasando Tesalonicenses, encontramos a Tito, el libro o la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, ¿para qué cosa, hermanos? Redimirnos exactamente de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, no para comprarnos en el mercado, sino para comprarnos del mercado, es decir, comprarnos en este mundo, en este cosmos y extraernos, quitarnos de las garras del enemigo, de Satanás, del pecado y hacernos propiedad de él. Estamos viviendo, reitero, en este mundo, pero ya no le pertenecemos a este mundo, hermano, porque Cristo nos compró del mercado. Cuando usted va al mercado y compra, ¿qué hace con el artículo? Pues yo no voy a hacer más ricos a los dueños del mercado. Yo voy a comprar un artículo, lo pago y me quedo con él. Y no solamente me quedo con él, viviendo con él en el mercado, sino que yo lo saco del mercado. ¿Por qué? Porque yo pagué un precio y me lo voy a llevar a la casa. Es comprar del mercado y sacarlo de allí porque ya es mío. Yo lo compré. Redimir. Hebreos capítulo 9, versículo 12, y con esto vamos a entrar a otro punto. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Jesucristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo en la esfera espiritual, habiendo obtenido eterna
redención. Gracias a la muerte de Cristo y a su resurrección, Él ha logrado ofrecer eterna redención. Una compra, un rescate, un pago por su alma, por la mía. Y de esa manera, hermanos, estamos seguros eternamente, eterna redención. No vamos a perder la redención. No vamos a dejar de ser redimidos. Cristo pagó un pago ya, Cristo pagó un precio por su alma, por la mía. Y nadie, este mundo, no, el Señor Jesucristo no le va a regresar el pago que costó su alma, la suya, al mundo. Ya no los quiero. No, no, no. La salvación es segura, hermanos. Si pensamos que la salvación se pierde, bueno, estamos diciendo, bueno, el Señor Jesucristo va a regresar el pago de nuestra alma al diablo y al mundo. Y eso es un caso hipotético, eso no puede suceder. Porque Él ha logrado, hermanos, ofrecer y darnos, dice, eterna redención. La redención es para siempre, hermanos, es eterna, no se puede perder. Hemos sido rescatados. Ya no hay ninguna licitación de parte de Dios con el mundo, ni con Satanás, el enemigo, para decirnos, ya no quiero estos chamacos, se han portado muy mal estos hijos míos, así que ahí te los devuelvo, mundo. No, dice Dios, no se puede ya. No hay tal cosa. Y número 3, hermanos, hay otra palabra en el Nuevo Testamento que se ha traducido como redimir o redención en su idioma original, pero se ha traducido al castellano. Una es agorazo, que quiere decir comprar en el mercado. Otra es exagorazo, que significa comprar del mercado. Y la idea es de comprar, la acción de pagar un precio, pero sacar, extraer. Y número 3, hay otro término que se traduce igual, redimir o redención. Y es el término lutró. Lutró significa librar por el pago de un rescate o liberar a través del pago de ese rescate. Cristo, hermanos, no se limitó a transferirnos de que seamos esclavos, de ser esclavos del mundo o del pecado, a ser esclavos de Él nada más. Él ha pagado un precio muy caro, muy alto, por su vida, por su alma, por la mía, de manera que no se limitó de que, bueno, eres esclavo del pecado, te debes a la carne, al pecado, bueno, ahora te compré, ahora sigues siendo esclavo mío, ¿verdad? Y ahí tú haces lo que yo quiera. No es así. Nos compró porque pagó un precio y nos dijo, eres libre. Eres libre, tú decides. Yo ya pagué el precio por tu alma para que tú no te vayas al infierno ni padezcas la condenación al fallecer. Pero tú tienes la libertad, ahí está. Tú eres libre. Yo te he salvado, te he redimido, pero tú eres libre de ser un siervo para mí. ¿Qué quieres hacer? Dice Cristo. Bueno, es que tú me has salvado, pues yo dependo de ti. Y entonces nos convertimos en siervos del Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 15, hermanos, ya voy a entrar a la parte final. Deuteronomio capítulo 15, versículo 16 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 15, 16 nos dice la palabra de Dios. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una ley y le oradarás. Bueno, el pasaje nos habla aquí, hermanos. Dios tuvo que legislar también acerca de los esclavos, no solamente en su compra y en su propiedad, sino que también dijo, miren, si tú a ti te fue bien siendo un esclavo y tú tenías un patrón bueno, buena gente que te cuidó, te protegió, tú te enfermabas y él decía, hoy no vas a trabajar para que te repongas porque tenía afecto, te amaba. Y tú ahí encontraste una mujer y ahí te casaste, ya tuviste hijos y el patrón no solamente tú le trabajabas a él, sino que él también tenía ciertos cuidados, ciertas atenciones para contigo y se acabó. Alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te quiero redimir, vámonos ya, pariente. Y si por causa de haberte ido bien con él, tú le dices, yo no me voy, yo aquí me quedo. Yo quiero ser un esclavo voluntario. Pues entonces le ponían un aretito. Le agujeraban, ¿verdad? La lesna, el oído aquí, el óvulo, ¿verdad? Y le ponían una argollita y ese aretito del esclavo le estaba diciendo a la gente de que él era un esclavo por voluntad propia, de que lo pudieron haber liberado o pudo él mismo pagar su propio rescate, como ya lo miramos, ¿se acuerdan? Pero él decidió, porque le iba bien,
quedarse con su patrón. Yo aquí me quedo, patrón. Aquí me ha ido muy bien. Yo quiero seguir aquí con mi mujer, mis hijos. Esta vida que está aquí no la puedo dejar. No la puedo dejar. Y usted me cae muy bien. Así que yo me quedo el resto de mi vida trabajando para usted. Porque le ama, dice Dios. Entonces tomarás, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque a él le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Eso sí, el método no era muy arcaico, ¿no? Eso le ponían un agujero y un clavo, ¡paz! Le martillaban contra la puerta que se le hiciera el agujerito y no solo con unas pincitas, ¿no? Era diferente, pero bueno, tenía que pagar un precio. Y contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. Así que al pagar un precio, hermanos, el esclavo decía, ¿me quedo o me voy? No, me voy a quedar. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, nos ha comprado, nos ha liberado, pagó un precio y nos dio libertad. Y nosotros decidimos, ¿te sirvo o no te sirvo? Y por gratitud, hermanos, por lo que Cristo hizo, pues nos hemos convertido en siervos de Cristo. Dice, no, Señor, es que es muy alto el precio que tú has dado. Yo prefiero, hasta ahorita me ha ido muy bien. Ya me diste la salvación, pagaste muy caro el precio, oh Dios, tu Hijo Jesucristo y su sangre preciosa. Yo me quedo contigo. Pues si era siervo, si era un esclavo del pecado, de Satanás, de este mundo, pues ahora sí valdrá la pena y tendrá sentido entonces ser un siervo. Y será un honor y un placer ser el siervo de mi Salvador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice la Biblia así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pedro lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, con naturaleza pecaminosa, que te hizo vano sin sentido por el pecado, no con cosas corruptibles, con oro, plata, sino con la sangre de Cristo fuiste rescatado. La palabra aquí que se tradujo, fuiste rescatados, se tradujo del término lutró, se dio un precio y Dios te liberó. Es el término lutró, no es el término agorazo, mucho menos exagorazo. Así que el Señor nos compró, hermanos, para hacernos libres y Cristo no quiere siervos involuntarios. Dice el Señor, yo te salvé, ¿qué haces? ¿Me sigues o no me sigues? Si me sigues, vas a manifestar que realmente has sido creyente. Si no me sigues, vas a manifestar que solamente fue una decisión espontánea o a la ligera. Porque el verdadero creyente, hermanos, el verdadero salvo, el genuino, el realmente convertido a Cristo, va a tomar la decisión de servir al Señor el resto de su vida. El resto de su vida. Bueno, aquí me quedé, aquí vamos a detenerlo, hermanos, todavía me faltan me falta el tercer punto, pero en el tercer punto yo creo me voy a extenderme quizás entre media hora y 40 minutos y voy a permitirme dejarlo pendiente para el siguiente domingo por la tarde, continuar mirando el tema de la redención, los resultados de haber sido redimidos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Bueno, por lo menos quedó sentado el hecho de estas tres palabras que se tradujeron redimir o rescate o rescatados o redención, que utilizaban mucho en aquel entonces en su idioma original para podernos dar a entender el trasfondo de lo que quiere decir redención o rescate. Yo espero que esto haya sido y sea bendición. Si usted, pastor.